Una central de generación es una instalación completa con el objeto de producir energía eléctrica. El tipo de la central de generación depende de la energía disponible y de las transformaciones de energía que ocurren dentro de la central de generación para producir así la energía eléctrica. A las centrales se les denomina como convencionales o formas tradicionales de generación y no convencionales, en donde se experimentan y se intentan nuevas formas de transformación de la energía para comercializarlas en forma masiva. La diferencia entre dos tipos de centrales está en la forma en que se encuentra la energía disponible y las transformaciones que se deben efectuar. Por supuesto, el equipo y dispositivos necesarios también son diferentes, según el tipo de central. En una central hidroeléctrica, se aprovecha la energía potencial que el agua tiene en el vaso almacenador y se inyecta en una turbina en donde se transforma en energía mecánica que se transmite por la flecha al generador, en donde se convierte en energía eléctrica. En una central de combustión interna, se aprovecha la energía química que el combustible tiene almacenada. Al entregarla al motor de combustión interna, se transformará en energía mecánica que moverá a un generador eléctrico. En una central con turbina de gas, la energía química almacenada en el combustible se transforma en energía mecánica en la turbina y posteriormente en energía eléctrica en el generador. En una central geotérmica, se aprovecha el vapor que se extrae del subsuelo para mover una turbina de vapor, que a su vez dará el par para la producción de energía eléctrica. En una central termoeléctrica, se quema alguna clase de combustible para calentar agua y convertirla en vapor, que se inyectará en una turbina que moverá a un generador. En una central eléctrica de ciclo combinado, se tienen prácticamente dos centrales, una con turbina de gas y otra con turbina de vapor. Los gases de la combustión de la turbina de gas se llevan a la caldera de la central térmica en donde se aprovechan para generar vapor. Haciendo un resumen de lo dicho, se dice entonces que una central eléctrica es el conjunto de máquinas motrices, generadores, aparatos de maniobras y protección, etc., que sirven para la producción de energía eléctrica. Vamos a analizar ahora específicamente una central termoeléctrica. En las centrales térmicas de vapor, se utilizan como máquinas motrices las turbinas de vapor. El vapor se produce en las calderas quemando combustible en los hogares que forman parte de las calderas. Desde estas, el vapor se conduce por medio de canalizaciones hasta las turbinas de vapor, en donde se produce el par que mueve al generador eléctrico y de ahí la energía eléctrica se transmite a los centros de consumo. En una central térmica de vapor existen tres tipos de energía. Energía térmica acumulada en el combustible. Se han de prever los depósitos de combustible para el abastecimiento continuo de la central y establecer que la distancia desde los centros de producción del combustible a la central eléctrica sea mínima. Energía hidráulica del agua vaporizada en las calderas. Debe procurarse que las longitudes de las tuberías que conducen el agua hasta las calderas sean lo más pequeñas posible, y también las longitudes de las tuberías que conducen el vapor desde las calderas a las máquinas motrices. Energía eléctrica producida en la central.
Los puntos de consumo han de estar próximos a la central, pues de lo contrario, la producción y el posterior transporte de energía eléctrica no resultará económico. De lo anterior, se infiere que los caminos de la energía deben de ser lo más cortos posibles. El combustible se quema en el hogar, constituido por un recinto cerrado por paredes de mampostería en las que generalmente se encuentran los canales de circulación del aire necesario para la combustión. Después de calentar la caldera donde, como veremos luego, tiene lugar la vaporización del agua, los gases residuales de la combustión o humo pasan a un conducto para ser eliminados al exterior. Como estos gases aún están calientes, puede aprovecharse la energía térmica en ellos contenida para el circuito primario de uno o varios recalentadores de vapor y para el circuito primario de uno o más economizadores del agua de alimentación de la caldera. Desde aquí, los gases pasan a la chimenea de tiro natural o de tiro forzado, por donde salen al exterior. Para explicar el circuito de agua-vapor, comenzaremos con la vaporización del agua, la cual se realiza en la caldera, que es, en esencia, un depósito de agua que se calienta hasta que el agua se convierte en vapor. Como el vapor a la salida de la caldera contiene todavía partículas líquidas, se le convierte en vapor recalentado, haciéndole pasar por el circuito secundario de uno o más recalentadores primarios situados en la trayectoria de los gases de combustión. Desde la caldera o desde los recalentadores si los hubiera, el vapor a presión y a alta temperatura se conduce hacia la turbina o hasta la máquina de vapor, donde se expansiona produciendo energía mecánica. En las turbinas modernas se realizan extracciones de vapor conduciéndolo de nuevo hacia los recalentadores secundarios de la caldera, donde el vapor sufre nuevos recalentamientos para ser posteriormente introducido en los siguientes cuerpos de las turbinas o en otras turbinas independientes. En las turbinas también se realizan extracciones de vapor que se conducen a los circuitos primarios de los precalentadores del agua de alimentación para calentar esta. Como una central térmica de vapor tiene tanto mejor rendimiento cuanto más frío esté el vapor de escape a la salida de la turbina, el vapor se hace pasar por un condensador que no es más que un dispositivo de refrigeración donde el vapor se condensa y se transforma nuevamente en agua. La condensación se realiza introduciendo agua fría a presión en el condensador, a la que se obliga a circular por unos serpentines de refrigeración. En las centrales térmicas situadas en las cercanías de los ríos, embalses, etc., donde se dispone de agua en abundancia, la cantidad de esta necesaria para la condensación puede recogerse del depósito natural, ya sea río o sea embalse, al que vuelve, ya caliente, después de haber recorrido el serpentín de refrigeración del condensador. Pero cuando el agua de condensación no puede tomarse de un río o lago, o la cantidad disponible resulta insuficiente, después de la salida del condensador se lleva a torres refrigerantes donde se enfría para recircularla nuevamente hacia el condensador. El agua resultante de la condensación
y procedente de la turbina se impulsa hacia la caldera por medio de bombas de alimentación. Para aumentar el rendimiento térmico del conjunto, es conveniente que el agua de alimentación entre en la caldera ya caliente, para lo que se hace pasar previamente por los circuitos secundarios de uno o más precalentadores, calentados por las extracciones de vapor de las turbinas y por uno o más economizadores calentados por los gases de escape antes de su salida a la atmósfera por la chimenea. Circuito eléctrico. La energía eléctrica es producida en los generadores eléctricos accionados por las turbinas de vapor. Desde los generadores, la corriente eléctrica se lleva a transformadores apropiados donde se eleva la tensión de la energía producida. Los transformadores pueden alojarse en locales especiales o en el mismo pabellón de distribución que por lo general está completamente separado de la sala de máquinas. Esta separación viene impuesta, en la mayoría de las veces, por la exigencia de que en este pabellón debe haber suficiente luz natural y de que los aparatos, transformadores, etc., puedan inspeccionarse fácilmente y montarse y desmontarse cuando sea necesario. También hay que contar de antemano con espacio suficiente para poder instalar las canalizaciones. Circuitos auxiliares. Los circuitos auxiliares de una central térmica de vapor son muy numerosos. Enunciaremos solamente los más importantes. Circuito de tratamiento del combustible. Por ejemplo, en caso de carbón, el combustible debe almacenarse previamente, tratarlo después, triturándolo y deshumedeciéndolo antes de enviarlo al hogar. Si el combustible es diésel o gas, se deberán tener los ductos necesarios para transportarlo hasta la central y en esta tener las válvulas y los dispositivos de seguridad adecuados. Circuito de aire de combustión. El aire necesario para la combustión en el hogar debe ser inyectado en este a presión, por medio de soplantes adecuados, haciéndolo pasar por calentadores bajo la acción de los gases de combustión. Circuito de tratamiento del agua de alimentación. Por lo general, el agua que ha de alimentar la caldera debe tratarse previamente para eliminar las sales y otras sustancias disueltas que provocarían la corrosión de las tuberías, calderas, etc. Circuito de agua de refrigeración. El condensador. El agua fría se necesita para enfriar otros dispositivos de la central térmica. Por tanto, el circuito de refrigeración ha de tener en cuenta, además de las necesidades de agua fría para la condensación, las demás circunstancias que puedan presentarse. Las bombas están destinadas a comunicar presión y velocidad a los fluidos. En las centrales térmicas se usan diversos tipos de bombas y entre las más importantes se tienen las centrífugas radiales y las centrífugas axiales. Las tuberías se utilizan de una manera general para enlazar todos los elementos y aparatos de una central térmica que utilicen vapor o agua. Existen más circuitos auxiliares y los que se destacan son: el circuito de lubricación para la lubricación de cojinetes en las máquinas motrices, generadores, bombas, motores, etc. El circuito de eliminación de cenizas y escorias. Los circuitos de mando para el mando de las máquinas y dispositivos de la misma. El circuito de hidrógeno para los turbogeneradores refrigerados por hidrógeno. En la primera mitad del siglo XX se prefirieron las centrales generadoras hidroeléctricas, pero a medida de que el rendimiento de las centrales térmicas mejoró,
gracias al empleo de mayores presiones, temperaturas más altas y por consiguiente al aumento de la potencia unitaria de los grupos electrógenos, se ha incrementado el número de centrales que utilizan vapor. Últimamente la eficiencia de las centrales se ha aumentado gracias a la combinación de turbinas de vapor y turbinas de gas en lo que se denomina centrales de ciclo combinado. Pero eso es otra historia. That's all, folks.